Seguimos aquí en su programa Conclusiones. Vamos hoy a dar una continuidad a través de esta entrevista con lo que es el tema económico, con lo que es la reforma fiscal y otros aspectos de lo que puede o no puede esta reforma incrementar lo que es la canasta familiar, los impuestos. Carlos, muy buenas noches. Carlos Martínez, economista dominicano con mucha capacidad. Quisimos traerlo hoy aquí para conversar de economía. ¿Cómo tú estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí en tu espacio y tratar de compartir un poco de este tema con la población y tus oyentes. Quisimos traerte porque casi siempre cuando se habla de este proyecto que se está conociendo en el Congreso, que es la reforma fiscal o el paquetazo fiscal, como usted decida llamarlo, que el gobierno ha puesto en manos de los diputados y que actualmente se conoce las observaciones de muchos sectores a este proyecto. Según tu punto de vista, Carlos, como economista, ¿cuáles son las bondades de esta reforma fiscal y cuáles son las desventajas que presentaría a la sociedad la implementación de este proyecto? Evidentemente, el gobierno ha tratado de enmendar o subsanar el problema tributario que tenemos en el país. Una de las bondades, o algunas de las bondades, son que se atrevieron a lo que es casi generalizar el ITEVIS. Sin duda alguna, cuando uno hace la medición del ITEVIS, se da cuenta de que el 43% se pierde en fraude, evasión, elusión, y eso significa de que para la administración es difícil poder, digamos, valga la redundancia, administrarlo. ¿Por qué se da esto? Por las diferentes tasas, exenciones que existen y beneficios que dan a sectores o bienes o servicios en específico. En ese sentido yo lo veo bien. El gobierno quiso hacerlo, dejando algunos bienes básicos sin tocarlos. Lo malo es que lo hizo acompañado de otras modificaciones que laceran mucho, sobre todo a la clase media. Yo entiendo que el gobierno quiso... fue muy brusco al introducir todas estas modificaciones en un solo golpe, sabiendo que el país no iba... Ya es la cuarta vez que el gobierno intenta hacer una modificación tributaria, o sea, la actual gestión. Recordemos que en el 2020 puso una modificación, en el 21, 22, ahora es la cuarta vez. Entonces, siempre ha tenido rechazo y para mí, desde mi punto de vista, el gobierno debió haberlo hecho de manera paulatina, no introduciendo todas estas modificaciones en una sola reforma. Bien. Para los amigos televidentes, que es la gran mayoría, tienen muchas deficiencias en lo que es el manejo de la economía. Y se dice que este pacto que ha presentado el gobierno, esta reforma, los economistas políticos y profesionales, como tú dicen, que ha sido una reforma regresiva y que la Estrategia Nacional de Desarrollo indica claramente que debe ser progresiva. ¿Cuál es la diferencia de los dos términos y por qué son tan importantes diferenciar una cosa de otra? El tema regresivo hay que declarar un poco a la población. Cuando hablamos de impuestos como el ITEVIS, que ahora se va a llamar IVA, es un impuesto altamente regresivo porque impacta a todos los sectores de la sociedad por igual. Inmediatamente. Inmediatamente. Independientemente de tu nivel de ingreso, seas de ingreso medio, bajo o alto, te impacta porque es el 18% que se traslada directamente al consumo. Una persona con un ingreso bajo, evidentemente el impacto es mayor a que una persona con un ingreso alto, que quizás tiene una capacidad de poder afrontar este incremento. Sí. En ese sentido es regresivo. ¿Cómo se vuelve un poco, se neutraliza la regresividad con las transferencias que el gobierno, digamos, está pensando hacer a los sectores más pobres, para que ese impacto no les afecte en su consumo diario y no los mueva de la línea quizás de pobreza a pobreza extrema o de clase media a que lo mueva a la pobreza? Sin embargo, como yo te mencionaba ahora, yo entiendo que un aspecto que tiene esta reforma es que quiere poner a las personas físicas a tributar, a declarar impuestos, sin ningún mecanismo
de tratar a las personas físicas como reales contribuyentes. Y me voy a explicar en este sentido. Ahora el proyecto de ley dice que las personas físicas que tengan un salario superior o de 45,000 pesos, que lleguen más de 50,000 pesos mensuales, tienen que declarar anualmente su impuesto sobre la renta. Significa que cualquier ingreso adicional que tengas, ahora tienes que ir a la DGI en febrero del próximo año, decirle todos los ingresos que tuviste y pagar impuestos. ¿Cuál es el problema de esto? Que la ley no contempla modificaciones a las deducciones que le permiten a las personas físicas presentar. Por el contrario, le quita los gastos educativos. Entonces tú dices, ok, le estás quitando un gasto en educación. Quieren tomar ejemplos de economías desarrolladas, pero no toman todo en su contexto. En Estados Unidos, una persona que es contribuyente, todos tienen que declarar en Estados Unidos su formulario W2, todos tienen que presentarlo independientemente de sean asalariados o no. Pero si tú tienes un hijo, el Estado te da un crédito. Si tú tienes un plan dental que supera el 7.5% de tus ingresos, te permite la deducción. Si tú eres una persona que necesita tener a tu hijo en un daycare, te permite la deducción también. Si tú tienes un préstamo hipotecario y pagas intereses, te permite la deducción. ¿Y eso se va a reflejar también aquí? Aquí en lo absoluto. Esa es una de las cosas de la regresividad. Quieren que las personas físicas declaren, que paguen más impuestos, pero no te amplían la cantidad de gastos deducibles. Eso no tiene precedente. No. Personas físicas con ese ingreso tan relativamente bajo, eso va a ser burocráticamente, técnicamente muy laborioso, me imagino. Laborioso y regresivo para las personas físicas. Es decir, la DGI está diciendo, págame más impuestos, pero no te permito más gastos deducibles. Entonces, ¿cómo una persona va a poder presentar sus impuestos si básicamente le está diciendo a la DGI, todo lo que tú generes, el 27% va a ser mío? Sí. Sin ningún gasto que yo te permita adicional de deducción. En tu opinión, como profesional de la economía, con mucha experiencia, tanto nacional como en el extranjero, ¿por qué el Estado ha durado tanto tiempo sin implementar los mecanismos para controlar lo que es la evasión fiscal, que se sitúa, según muchos especialistas, en más de un 50% anualmente? En su momento, a mí me tocó formar parte de la administración de la DGI 2016-2020. Se intentó hacer, hicimos, digamos, muchos esquemas de reducir la evasión. Se estaba logrando reducir la evasión. La población no estaba, digamos, del todo preparada y tuvo una resistencia sobre cómo se estaba llevando a cabo la lucha contra la evasión. Y yo creo que eso tiene que ver en gran medida con cómo la población percibe que se están haciendo el uso de los recursos. Porque, digamos, la actual administración ha tenido un combate, digamos, en contra de la corrupción administrativa, pero la población sigue enojada. La población le está rechazando la reforma. Y si la población, que todo el mundo estamos conscientes que tiene que haber reforma tributaria, y hay un rechazo, entonces el gobierno tiene que sentarse a pensar, ok, ¿qué es lo que la población está percibiendo de que no está dispuesta a pagar más impuestos a pesar de la lucha que yo he hecho contra la corrupción? Sí. Hay algo que la población está percibiendo que el gobierno no está detectando. No le ha explicado bien los voceros del gobierno. ¿Qué está fallando ahí entonces, Carlos? Sí, básicamente yo creo que la población percibe de que el manejo de los recursos no está siendo el adecuado. No están contentas cómo se están manejando, no están contentas cómo se han, digamos, deteriorado los servicios públicos y dicen, yo no estoy a favor, aunque tú estés haciendo bien un trabajo, el presidente tiene una valoración muy buena, pero la población percibe de que hay algo que el gobierno no está haciendo de manera correcta como para sacrificarse a pagar más impuestos. El tú generalizar, digamos, lo que es el ITEVIS te ayuda mucho contra la evasión, ahora que se va a llamar IVA, te ayuda mucho contra la evasión. Y yo lo que creo que el gobierno, a mí me sorprendió esta reforma que depositaron porque es la reforma más estudiada, porque el gobierno tiene 4 años estudiando qué reforma fiscal iba a presentar, porque desde que inició su primera gestión el presidente Abinader ya lo venía analizando. Y el país, evidentemente, con el nivel de reforma que necesita, que es de más de un 3% del PIB, no hay economía de libre mercado, con democracia y estabilidad, que soporte una reforma de esa magnitud. O sea, ¿qué es lo que debió haber hecho el gobierno, a mi parecer? El gobierno debió haberse sentado y decir, ok, vamos a trabajar los temas tributarios por partes. Vamos a trabajar primero el problema que tenemos con el ITEVIS, que sabemos que hay una evasión o un incumplimiento del 43%. La reforma que vamos a presentar ahora es enfocada al ITEVIS. O lo vamos a generalizar con una tasa diferenciada quizás para los bienes más necesarios, pero todo va a pagar ITEVIS.
La población no percibe que le están afectando su ingreso como lo están haciendo con el IPI, con el impuesto sobre la renta y las otras. Después de unos años vamos a trabajar con el impuesto sobre la renta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el modelo que nosotros queremos de impuesto sobre la renta en el país? Bueno, que la persona física declare, se hace una reforma sobre ese tópico. Pero quisieron abarcar todo con la resistencia que ya hay en la población y no la ha salido como el gobierno esperaba. Tú estás tocando temas fundamentales que regularmente uno no lo escucha de economista con tu capacidad. Yo creo que debió ser así particularmente. Se ha dicho, Carlos, que el gobierno tenía pendiente el pacto fiscal. Ya conocemos que hubo un pacto educativo que la población desconoce. Tú le preguntas a la gente, no te sabe decir nada. El pacto eléctrico, que también hubo muchas deficiencias en la explicación, en la aplicación, y ahora el pacto fiscal. ¿Tú visualizas, como experto en economía, que esto va a traer contradicciones sociales por el efecto que va a tener en sectores muy, muy vulnerables? Yo creo que aquí, primero, el gobierno no discutió el pacto fiscal. Lo está discutiendo ahora, exacto, pero rápido, posterior. deprisa, sí. Entonces, que debió ser antes. Debió ser antes, sin duda alguna. No acudió al Consejo Económico Social, no convocó a los sectores. De repente hizo una presentación en la semanal. Este es mi proyecto de reforma. Uno que, digamos, trabaja en el ámbito tributario, tiene su firma, uno consultaba con diferentes colegas. Mira, sí, hay algún borrador, tienes algo que uno puede... Ustedes, especialistas, conocedores, sí, no manejaron eso. No manejamos. Fue como en secreto. Fue muy secreto, muy hermético, no hubo forma. Uno preguntaba, mira, hay un borrador, que uno para saber por dónde viene la reforma. No, se presentó ese lunes y después al siguiente día ya estaba en el Congreso. Ahora quieren hacer las visitas públicas, quieren que la población dé su opinión, y yo creo que ahí es donde falló el gobierno, porque debió haber hecho un consenso. Ninguna reforma es fácil, y ya lo hemos visto en todas las reformas que ha hecho el país. La última fue en el año 2012. El presidente Medina intentó hacerla en el 2016, otra, y no pudo. Sí. Tú tienes que sentarte con los sectores, y si bien es cierto que el gobierno dice, voy a unir unas instituciones públicas, lo cual yo aplaudo, porque el tamaño, yo lo conversaba antes de entrar a foro con mi esposa, decían, el problema no es el tamaño del Estado de República Dominicana, es la estructura del Estado, porque el tamaño es pequeño. Instituciones que hacen un mismo servicio, claro, una misma función, estaban diversificadas con nombres diferentes. Con nombres diferentes, teniendo más burocracia. Tienes en el sector eléctrico una Comisión Nacional de Energía, sí, un Protecom, una superintendencia, un Consejo Unificado de las sedes, unas EDES, un Ministerio de Energía y Minas. Entonces tú dices, oye, vamos a simplificar esto. No necesitamos tantas. ¿Eso se va a aplicar en la reforma? Ahora, en esta reforma no se ha tratado. Está. No, ¿y entonces? Ahí es donde está el tema, que si se hubiese discutido el pacto fiscal y se hubieran sentado con sectores y decirle, ok, nosotros vamos a sacrificar, queremos que tú sacrifiques, que eficientices el gasto público, porque yo soy de los que cree que el tamaño del Estado Dominicano no es alto, sino que está mal distribuido, es ineficiente por la estructura que hay de muchas instituciones públicas. Sí. Se puede consensuar, y la población, el presidente lo dijo hoy en la mañana, todo el mundo está claro que tiene que hacerse una reforma. Claro, todos estamos conscientes de que hay que hacer una reforma, pero tú tienes que también pensar, digamos, de manera estructurada de, ok, yo ya presenté lo que va a ser el gasto público, no lo consensué tampoco, simplemente fue una propuesta del gobierno, esto es lo que yo voy a unificar en instituciones públicas, pero a la población no le puedes venir con una reforma que le va a impactar directamente en un solo momento el ingreso total disponible, sí, porque no hemos hablado de la reducción que quieren hacer del RCT a 5 millones, el régimen simplificado de tributación. Sí. Hay muchos temas que la reforma ataca de manera muy agresiva a la clase media y el consumo, que tú básicamente los estás exprimiendo el sector construcción, no entiendo tampoco. Eso te iba a preguntar, con tu experiencia, ¿tú crees que es correcto que los fideicomisos que han impactado positivamente en que esas miles de familias dominicanas puedan accesar a tener un hogar, se va a eliminar lo que es este concepto? Pero además, la mayoría, Carlos, de cualquier casa, vale más de 5 millones de pesos. ¿Qué se pensó al momento de incrementar el impuesto en estos dos aspectos? Ya brevemente en el último minuto. Sí, la realidad es que aquí en República Dominicana las personas o empresas han, digamos, abusado de la estructura del fideicomiso. O sea, yo digo una cosa, digo la otra en realidad.
yo digo que se debería de focalizar si vas a permitir actividades económicas dentro del fideicomiso, que no es en todos los países que se permite, tú lo debes para la aplicar construcción específicamente, supongo que no para se la toque. construcción, exactamente, tú puedes decir que no se De toque vivienda, de soluciones sí, habitacionales. solución habitacional, Ok. porque el país, la realidad es que tiene un déficit de vivienda. Sí, realmente. O sea, lo tiene De el casi gobierno. 2 millones Sí, se tiene que hacer algo. Entonces, eso es lo que tiene que hacer realmente el gobierno. El gobierno está para detectar los sectores que necesitan un empuje, incentivarlos mediante esquemas. Pero yo sí estoy a favor de que se revise un poco porque hay sectores que ahora se están aprobando, digamos, fideicomisos comerciales, que es básicamente tú como empresa ceder la operatividad de tu negocio a una fiduciaria y evidentemente ya tú no tributas sobre el 27 sino sobre el 10. Eso está mal porque es una competencia desleal. Sí. Tú no puedes permitir todo tipo de fideicomisos. ¿Por qué no se hizo esa excepción en ese proyecto de ley? Yo creo que, según tu punto de vista. Vuelvo y digo, a mí me extraña, el gobierno tiene técnicos capacitados, pero pareciera que esto lo hicieron muy rápido y dijeron, vamos a eliminar todas las leyes de incentivo, vamos a poner esto del ITEVIS y vamos a parecernos a países de desarrollo sin analizar la realidad dominicana. Y eso fue un fallo que tuvo, es mi parecer. Sí. Carlos, vamos a dejarte la puerta de conclusiones abiertas. Nos comprometemos a traerte con más frecuencia. Tú eres uno de los jóvenes economistas que de manera magistral ha expuesto los problemas y las soluciones de esta reforma que el presidente ha presentado. A ustedes, amigos televidentes, gracias, porque como cada sábado nos complacen con su audiencia. Será hasta la próxima oportunidad. Nuestro hermano y amigo Wency Wilkinson está en una asignación especial. Pasen todos muy buenas noches.